Hola, buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar correspondiente al mes de agosto, que va a estar muy interesante, en donde tenemos pues participantes de todas las regiones de Latinoamérica, desde el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Vamos a estar hablando de intervenciones para reducir la mortalidad materna y perinatal en Latinoamérica. El día de hoy nos van a acompañar pues grandes ponentes de Guatemala, de Perú, de República Dominicana y pues obviamente pues nuestro país. Primero que nada, pues quiero agradecer a la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, FEMECOG, a la Asociación de Residentes Mexicanos de Ginecología y Obstetricia, AMGO, por esta gran iniciativa en donde nos permite pues exponer, permitidos este espacio a los residentes para exponer temas de gran relevancia que afectan a nuestra región. Igual quiero hacer un agradecimiento al ingeniero Ismael por permitirnos apoyarnos con toda la logística, y vamos a dar inicio pues a este webinar. Me complace pues presentar al doctor Adalberto Rochín Benoit, quien pues es fundamental para este proyecto, quien es el coordinador de eventos académicos de nuestra asociación de residentes. Me congratula pues presentarlo. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Baja California en Ensenada. Él es ginecobstetra por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él realizó su residencia en el Hospital Infantil del Estado de Sonora. Actualmente es residente, es trainee de Biología de la Reproducción Humana en el Instituto Vida en Guadalajara. Como bien mencioné, él es coordinador de los eventos académicos en la Asociación de Residentes Mexicanos de Ginecología y Obstetricia, quien sin él no será posible traer estos webinars mes con mes. Él es miembro de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, de la AMMR, y también orgullosamente es representante de WATOC en el Comité de Women Facing Crisis. Este es el micrófono. Muchas gracias, Leo. Buenos días a todos. Bueno, me complace estar nuevamente con ustedes en este webinar, pues preparado por y para los residentes de toda Latinoamérica. Debemos tener en cuenta y presente que la mortalidad materna sigue siendo uno de los indicadores de salud en nuestros países más importante, y que cada muerte materna pues va a representar para nosotros una parte importante para revisar prácticas, sistema de salud y políticas en nuestros países y en nuestros hospitales. Hoy nos reunimos con residentes de ginecología de toda Latinoamérica, profesionales de la salud que están en formación, y que pues nuestro papel sigue siendo fundamental al ser la primera línea, ¿no?, de atención a nuestras pacientes, detectar los riesgos, actuar a tiempo y liderar cambios. Pues es parte importante de estos eventos académicos. Esperamos que este espacio pues sea de su total agrado, una herramienta para sumar conocimiento y un compromiso contra la lucha contra esta epidemia que a veces nos apremia. Me complace, así como Leo me hizo el gran favor de presentarme, me complace a mí también presentar a mi amigo y colega el doctor Leopoldo Santiago Sanabria. Él es médico ginecobstetra por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es residente de ginecología oncológica en la unidad de alta especialidad en el Hospital de Ginecobstetricia Luis Castelazo Ayala, conocida Gineco 4, profesor también en la asignatura e investigador en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Es profesor FEMECOG del 2025 a 2027, también miembro en el Comité de Vinculación con instituciones internacionales de FEMECOG, miembro del Comité de FIGO, también representante a nivel Norteamérica de WATOC en la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, y coordinador regional en FLASOC en el Comité de Tracto Genital Inferior, así como presidente, me enorgullece decirlo, y fundador de la Asociación de Residentes Mexicanos de Ginecología y Obstetricia. Muchas gracias, Leo, por ayudarnos y siempre impulsarnos y motivarnos en estos eventos. Muy bien. También el doctor Gerardo Narciso Barreto Lepe, quien va a ser el encargado
de moderar este espacio para ustedes. Él es médico cirujano por la Universidad de Monterrey, residente actualmente de ginecología y obstetricia en el Hospital de Liste, en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Monterrey, Nuevo León. Instructor activo del taller de tratamiento conservador y quirúrgico de hemorragia obstétrica, con una maestría en gestión de instituciones y centros hospitalarios por la Universidad del Valle de México, director ejecutivo y director administrativo del Centro Médico de Nuevo León, y también médico adscrito al servicio de la consulta externa del Hospital Agosto 12 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Muy bien. Cedo la palabra al doctor Narciso, quien abrirá la introducción a este webinar. Espero sea de su agrado. Gracias, doctor Ruchin y doctor Leo, por la bienvenida. Buenos días a todos. Es un honor y orgullo estar presentando aquí a la Asociación de Residentes Mexicanos de Ginecología y Obstetricia. Un placer darles la bienvenida a esta ponencia. Hoy analizaremos un tema el cual es muy importante a nivel mundial, como mencionó el doctor Ruchin, pero nos vamos a enfocar aquí en Latinoamérica. Y pues el tema es el de intervenciones para reducir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Bueno, primeramente aquí lo que estamos viendo, quería iniciar con esta imagen. Es una imagen que está representando una tumba que se ubica en Alemania, en Dresde, para ser exacto. Fue hecha en 1863, porque esta tumba más que nada no representa a una persona, no es la tumba de una persona, es un símbolo de qué, de que la muerte materna es algo muy importante. Es una imagen muy representativa donde unos ángeles están tomando el cuerpo de una madre, y pues podemos ver del otro lado como otra persona se está llevando a un bebé que se está sin ningún rumbo, ¿verdad? Porque simboliza este sentimiento de desapego entre ambas, y que pues bueno, es muy importante, y tenemos nosotros que sensibilizarnos más que nada como, no solo como médicos, también como personas, porque pues es algo muy importante. Y aquí pues les puse esta leyenda de cada muerte materna es una tragedia prevenible. Hay que recordar que hay una vida, una familia, una historia, y hay que sensibilizarnos más que nada en este tema, no solo del conocimiento y la cultura clínica, y que el nacimiento sea una celebración de vida y que no sea solamente una causa de duelo. Bueno, vamos a iniciar aquí una breve introducción de lo que es la muerte materna, de los que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que es el que más se rige en este tema, que es la muerte de una madre embarazada, es debido a complicaciones relacionadas al embarazo, condiciones subyacentes empeoradas por el embarazo o el manejo de estas condiciones, y estas tienen principales causas muy importantes que las vamos a estar analizando en esta ponencia. ¿Cuáles son las más importantes? La hemorragia obstétrica sigue siendo un 27%, trastornos hipertensivos en segundo lugar, sepsis con un 11%, aborto, embolia, otras causas directas, y pues las causas indirectas. Y la COP también menciona que es la muerte materna, pues son todas las muertes que ocurren dentro del año posterior a que se tiene la resolución del embarazo. Y pues aquí en términos generales estas causas son directas o indirectas. Las directas pues viene siendo la hemorragia obstétrica, trastornos hipertensivos, una sepsis, un aborto, y las indirectas que se hicieron muy en auge, muy importante ahora con la pandemia del COVID. La COVID viene siendo a causa indirecta y esto nos aumentó bastante, aparte de otros problemas relacionados como el VIH-Sida, que también viene siendo una causa indirecta. Y de la epidemiología que nos marca la Organización Mundial de la Salud, bueno, aproximadamente cada año se mueren 295 personas solamente al año, y la hemorragia representa aquí, sigue siendo el 27%. Anteriormente los trastornos hipertensivos estaba muy aumentado, pero aquí la hemorragia en los últimos artículos ha representado que ha sido la primera a nivel mundial. Y la tasa de mortalidad son 500 por cada 100.000 habitantes, y la primera causa de muerte son 23.5% de las defunciones maternas en el país. Y bueno, aquí otro lo que menciona el último la OMS es que pues cada día murieron 700 mujeres por causas que pueden ser prevenibles, y es muy importante, cada 2 minutos hay una muerte materna. Y la razón de mortalidad materna, o sea, las muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, se redujo hasta 40%. Ahorita como quiero poner una tablita especificando cuál es la tasa de cada región, cada país. Y pues bueno, algo también del 90% de todas las muertes maternas se dieron en países de bajo y mediano ingreso. Y algo muy importante aquí, la atención de los personal capacitado es una de las causas que nos ocasiona esto.
Aquí esta tablita más quería mencionar este ejemplo porque aquí en nuestro país, en México, tenemos esto que es el informe semanal de la semana epidemiológica, en el cual se está representando cada semana qué es lo que está pasando, cuáles son los padecimientos más importantes y lo que nos ocasiona más morbilidad y mortalidad en México. Es como que un ejemplo para que vean la epidemiología. Cada semanita estamos atentos y pues ahorita no es la hemorragia obstétrica, es los enfermedades hipertensivos los que llevan el primer lugar, pero eso no quiere decir que nos afecte el panorama actual en general. Y bueno, las principales razones, como mencionaba, algo muy importante y que no se toma muchas veces en cuenta es la falta de acceso a parto asistido y de personal capacitado, y aparte también la falta de las personas en asistir a tiempo como una causa como prevenible. Este diapositiva es muy importante, es un análisis que se realizó en la atención obstétrica. ¿Cuál es el retraso? Porque aquí lo más importante viene siendo el tiempo. El tiempo es el que nos marca la pauta, el tiempo de nosotros de accionar como médicos y estar capacitados en atender diferentes problemas, como el 80%, como podemos ver, es un retraso en recibir atención médica una vez que el paciente se encuentra en el hospital. Eso es algo muy importante y es algo que nosotros podemos cambiar. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, continuaremos aquí con nuestro tema. A continuación presentaré a expertos destacados en este tema. Tenemos un comité de ponentes internacional, algo único que gracias a la Asociación Mexicana de Residentes de Ginecología y Obstetricia se puede lograr. A continuación pues presentaremos a nuestros invitados internacionales. Tengo el gusto de presentar a la doctora Priscila Matos Rosario. Ella es presidenta de los becarios junior de la Asociación Americana de Obstetras y Ginecólogos en República Dominicana. Es Junior Fellow Chair de ACOC República Dominicana. También es representante de República Dominicana en WATOC FIBO. Y bueno, también candidata a ser tesorera de la WATOC, orgullosamente representante de República Dominicana en ALAJOC y FLASOC, que es otra de las asociaciones latinoamericanas en donde trabajamos de la mano. Es integrante del Comité de Aspectos Éticos en Reproducción Humana y del Comité de Salud de las Mujeres en FIBO. Actualmente es Fellow en Reproducción Humana y asistida en Uniatlántico INEVIR. Es ginecobstetra por el Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar y tiene certificación en psicología perinatal, fellow en colposcopía y patologías del tracto genital inferior, en laparoscopia y histeroscopia. Bienvenida, doctora Cristel. Muchas gracias, Leo, por la presentación y por la invitación a este hermoso panel de mortalidad materna, donde vamos a hablar que este es un indicador clave de calidad y equidad y necesario en nuestros sistemas de salud. Cada muerte materna representa no solo la pérdida de una vida, sino también el fracaso de la sociedad en garantizar derechos fundamentales. Entonces, la buena noticia es que la mayoría de estas muertes son prevenibles con intervenciones tempranas, oportunas y organizadas y basadas en evidencia. Hoy quiero que reflexionemos juntos sobre cómo podemos, desde diferentes países, podemos transformar este panorama y lograr que ninguna mujer muera al dar la vida. Muchas gracias, doctora. Continuando, igual es un honor presentar a la doctora Jimena Vázquez Medina. Ella nos acompaña de Perú. Ella hizo ginecología obstetricia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, la Escuela de Medicina en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, igual en Lima, Perú. Ella es presidente de Junior Fellows de la Academia Americana de Ginecología y Obstetricia de Perú. Hizo un fellowship en Minimal Access Surgery in the World Laparoscopy Hospital en India. Tiene una maestría en gerencia de servicios de salud en la Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú. Es miembro de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia. También es miembro de WATOC. Es miembro de la Asociación Latinoamericana para el Piso Pélvico y también forma parte de nuestra organización, la ALAJOC, que es la Asociación Latinoamericana de Jóvenes Obstetras y Ginecólogos. Bienvenida, Jimena, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme en cuenta para este webinar y sobre todo por tener en cuenta a mi país como parte de los países de Latinoamérica que están representando un tema tan importante como la mortalidad materna y cómo todas las acciones que estamos tomando en nuestros países van a tener un fruto importante en lo que buscamos, ¿no? Que es que para el 2030 bajemos toda esta mortalidad materna que se viene y viene siendo un problema de salud pública tan grave en estos últimos años. Muchas gracias. Nuestro siguiente invitado de Guatemala, representando a Centroamérica, tenemos al doctor Álvaro Alejandro García Villafuerte. Él es médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Está realizando el posgrado en ginecología y obstetricia en la Universidad de San Carlos en Guatemala. Es residente y trainee de ginecología y obstetricia en el Hospital Regional de Zacapa en Guatemala. Muchísimas gracias, doctor Álvaro, por podernos acompañar el día de hoy. Muchas gracias, Leo, gracias también a todo el comité organizador por la invitación. Es importante pues conocer cómo estamos con el tema de la morbilidad y mortalidad perinatal, ¿verdad? Tanto en nuestra región Centroamérica como Latinoamérica. Importante también conocer cómo manejamos estos casos en los diferentes países, ir tomando perlas, ¿verdad? De los diferentes manejos, de los diferentes protocolos que todos tenemos, pues para ponerlo en conjunto, ¿verdad? De antemano, pues gracias y felicidades al comité organizador por tan importante actividad. Gracias. Y representando a México, igual es un honor presentar a la doctora Leslie Mariana Patiño Adán, quien es médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad de Xochimilco. Ella también es médico residente y trainee de cuarto año de la especialidad de ginecología obstetricia de la Unidad Médica de Alta Especialidad, el Hospital de Gineco-Obstetricia número 4, Luis Castelazo Ayala, quien viene igual también de mi casa. Ella es profesor adjunto de la asignatura de terapéutica médica en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Ha realizado diversos trabajos de investigación sobre riesgo cardiovascular en mujeres posmenopáusicas mexicanas con hipotiroidismo, hipovitaminosis D y salud ósea en mujeres posmenopáusicas mexicanas, el cual fue ganador en el Congreso de AMEC en el 2024, y ha realizado diversos cursos enfocados hacia la menopausia y uroginecología, el curso hispanoamericano de ginecología endocrinológica. Muchas gracias, doctora Leslie, por acompañarnos el día de hoy en este importante webinar. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes por el espacio para poder compartir conocimiento y que nos la pasemos muy bien todos el día de hoy. Bueno, sin más preámbulos, pues cedo el micrófono e iniciamos este conversatorio. Muy bien, continuando, la dinámica de este webinar es algo sencillo, va a ser un análisis de puntos clave. Ya desarrollamos cuestionamientos previamente importantes y de ahí vamos a partir con el tema. Se van a aportar ya sea experiencias, también evidencia no solamente de un país, sino de varios en conjunto. Entonces esto nos va a ayudar a conocer un panorama general y mejorar en organizar ideas para poder dar una mejor atención. En caso de dudas, preguntas o comentarios, pueden apoyarnos en el chat y lo vamos a contestar a la brevedad o posterior a la plática. Primero que nada, pues de un país siempre es muy importante el sector salud, es el cual pues rige todo el acceso, ya sea universal, fortalecer las atenciones de acción prenatal, es muy crucial todas las medidas prevenibles. Entonces aquí vamos a desarrollar la primera pregunta, la cual es: ¿qué medidas organizacionales son claves para disminuir la muerte materna por causas evitables en sus respectivos países? Cedo el micrófono a quien guste participar. Primero, Hola, ¿qué tal? Voy a comenzar a compartir mi pantalla, por favor. Listo. Entonces, de las medidas organizacionales que me parecen clave, en realidad voy a dar un poco
lo que se viene haciendo en mi país, que es Perú, que ha funcionado mucho para disminuir la morbimortalidad en estos años, ¿no? Empezando porque hay algo llamado claves obstétricas, que se comienza a realizar desde el año 2000 y que se ha venido fortaleciendo durante los últimos años, que básicamente lo que son es estrategias de manejo, tratamientos estandarizados, donde todos los miembros de un centro de salud, que van desde un centro de salud primario hasta un hospital de tercer nivel, tienen que efectivizar ante una emergencia obstétrica. Estas claves básicamente creo que han sido una estrategia muy importante porque se dirigen a las 3 patologías que van más relacionadas a la mortalidad materna, que son la hemorragia obstétrica, la enfermedad hipertensiva del embarazo y la sepsis materna. Entonces, básicamente, estas claves lo que buscan es poder estandarizar el manejo de inmediato que se le tiene que dar a la mujer y que cada uno de los miembros de un centro de salud o de un hospital sepan cuál es su labor de inmediato, ¿no? Esto básicamente genera que cada centro o cada lugar de salud tenga estas 3 cajas que pueden ver aquí, cada una titulada, donde se cuenten con todos los medicamentos que se necesiten para esa atención. Entonces, esto ha sido muy importante ya que viene siendo desde hace 25 años una clave y algo muy fundamental para poder responder de manera oportuna ante estas emergencias y que también nos asegure que tengamos toda la mano sin tener que perder tiempo yendo a buscar los insumos que necesitemos para poder responder ante una emergencia, ¿no? Esto definitivamente es algo muy positivo. He puesto aquí el ejemplo, por ejemplo, de la clave roja, ¿no? De todo el flujograma de manejo. Y así hay uno para una clave azul, que es la enfermedad hipertensiva, y para una clave amarilla, que es la enfermedad de sepsis materna en general, en términos generales. Todo esto es básicamente una estrategia que busca este trabajo no solamente estandarizado, sino también en equipo, donde todos sepan cuál es su labor y todos tengan en cuenta que es muy importante toda función que dan ante un centro, ¿no? Otra cosa bastante importante que se ha dado en mi país es que se busca con los años invertir la pirámide del control prenatal, ¿no? Por muchos años el modelo clásico ha sido básicamente este modelo piramidal donde se busca un modelo recuperativo, ¿no? Donde lo que buscan es darle mayor control a las primeras semanas del embarazo, enfocarse en el tercer trimestre, ¿no? En cambio, lo que se está buscando actualmente es un nuevo modelo, que busca básicamente invertir esta pirámide y donde, si bien es cierto, se dé toda la importancia del tratamiento y de la evaluación de los factores de riesgo que tienen que ver en el tercer trimestre, nos enfoquemos mucho más en la prevención, con controles prenatales que se ejecuten desde las primeras semanas de manera temprana, antes de la semana 12, pero que además busque encontrar todos estos factores de riesgo que tienen nuestras gestantes y que se pueden identificar de manera temprana para que a lo largo de toda la gestación se dé un control prenatal adecuado, ¿no? Y por último, algo muy importante es que hay que tener en cuenta que muchos países latinoamericanos, por no decir la gran mayoría, cuentan con mucha zona rural donde los accesos son muy difíciles. En Perú tenemos tanto costa, sierra y selva, y esto genera que geográficamente haya lugares con accesos muy accidentados y muy difíciles y tengamos poblaciones bastante lejanas. Entonces, igual desde el año 2000 lo que se viene haciendo es impartir distintas facilidades para estas poblaciones vulnerables, donde les permita a estas poblaciones poder acceder a un parto institucionalizado, ¿no? Entonces, a partir de ello se han generado propuestas bastante interesantes, como lo son las casas de espera materna, donde se dan todas las comodidades de un espacio físico donde las madres puedan ir junto con sus esposos y con sus hijos a esperar básicamente el inicio del trabajo de parto, y esto lo pueden esperar desde la semana 37, sin ningún tipo de costo, con controles efectivos, con personal capacitado para poder evaluarlas diariamente ante cualquier emergencia, poder estar viendo los signos de alarma y poder asegurar que ellas, al momento de iniciar el trabajo de parto, puedan estar próximas a un centro donde se pueda tener un parto institucional. Otra cosa sumamente importante es la confianza y el respeto hacia la cultura de cada una de nuestras gestantes. Entonces, a nosotros a nivel nacional
nos dan todas las herramientas para poder tener partos verticales en las instituciones, cosa que aseguramos que nuestras gestantes puedan decidir la forma en la que quieren tener su parto y puedan tener la opción de tener un parto vertical si es así lo que quieren, ¿no? Cosa que respetemos todos los temas culturales que puedan haber de fondo y que no sean trabas para que nuestras mujeres puedan acceder al parto institucionalizado. Todo esto ha logrado que más o menos en 20 años tengamos un aproximado de un 80.9% de partos institucionalizados en nuestro país, y hay una diferencia solamente de un 1% en los lugares urbanos versus los lugares rurales, lo cual definitivamente es bastante positivo porque muestra que todas estas acciones que se están teniendo frutos, ¿no? Y algo muy importante ya para cerrar la idea es que a nivel nacional se han generado distintos programas, como por ejemplo es el programa Juntos, donde básicamente lo que busca es poder dar una ayuda económica a las pacientes o a las familias en general que estén en extrema pobreza, pero para poder recibir esta ayuda económica hay ciertos condicionantes. Y dentro de estos condicionantes hay dos cosas muy importantes. Lo primero es acudir a sus controles prenatales completos, donde en nuestro país se piden como mínimo 6 controles prenatales a lo largo de toda la gestación. Y también nos piden que vayamos a todos los controles de niños sanos, ¿no? Entonces, estas dos políticas o condicionantes del programa Juntos ha hecho que durante los años se efectivice las pacientes acudir a los centros de salud y tener partos institucionalizados y disminuir en gran medida la mortalidad materna. Y quiero recalcar que en Perú la mortalidad materna en los últimos años ha disminuido en cerca de un 80%. Desde el año 2000 al año 2023 disminuyó en 56%. Y del año 2023 hasta lo que va de la fecha del año 2025 se ha disminuido en un 23%. Aproximadamente hasta la fecha durante el año se han reportado 62 muertes en comparación al año pasado que se reportaron aproximadamente 264. Muy interesante cómo en su país, doctora Jimena, se fortalece la atención prenatal, y pues esto más que nada va de la mano tanto del médico como del paciente. Doctor Álvaro, ¿algo que nos quiera aportar usted de su país? ¿Qué tal? Buen día. Pues con respecto a las medidas institucionales que nosotros tenemos acá, pues si bien nosotros pues la descentralización de lo que es el sistema de salud, ¿verdad?, va de la mano con el manejo a distancia que también se le da a estas pacientes. Con esto me refiero a que pues también Guatemala está bastante constituido por lo que es la zona rural, ¿verdad? Difícil acceso muchas veces a un hospital de tercer nivel, por lo cual pues nuestro sistema de salud pues se divide, ¿verdad?, en niveles. Empezamos con lo que es el primer y segundo nivel, el primer nivel, perdón, que conlleva lo que son los puestos de salud. En el segundo nivel ya incluye lo que son los centros de salud o centros también de atención permanente o atención integral, ¿verdad?, donde también está de la mano ginecólogos y pediatras, ¿verdad?, donde son organizaciones donde pueden o están capacitados para poder dar la atención del parto o la atención de parto de aquellas pacientes pues que lo necesiten, ¿verdad? Muchas veces pues las comunidades, como repito, están muy alejadas de lo que es un hospital central, un hospital de tercer nivel. Entonces son esos lugares en donde pues, las personas pueden acudir, ¿verdad?, para la atención oportuna del trabajo de parto. Ahora bien, en base a nuestras medidas, pues nosotros al momento de evidenciar, ¿verdad?, lo que es tanto una hemorragia postparto, nosotros pues, de una manera organizacional tenemos nuestro manual de código rojo, en donde pues está establecido una serie de pasos a seguir cuando se evidencia una emergencia de este tipo, ¿verdad?, evidenciando cierto tipo de parámetros en las pacientes que más adelante las vamos a tratar, ¿verdad? Se activa lo que es un sistema de alarma en lo que es el hospital, ¿verdad?, de nuestro sistema integrado, tanto por lo que es medicina interna, cirugía, banco de sangre, pues se activan al instante y se llega a la zona donde se activa este código para pues dar lo que es el manejo oportuno de la paciente. Tenemos pues hasta una hora, que nosotros llamamos la hora de oro, ¿verdad?, para poder nosotros establecer el diagnóstico, poder nosotros estabilizar a la paciente y pues
tener un tiempo oportuno para tomar medidas a realizar, ¿verdad? Excelente, gracias, doctor García. Sí, cada país tiene sus protocolos, como dice usted, igual códigos tienen diferentes nombres. Y pues excelente aportación. Igual, doctora Deldi, algo que nos guste aportar aquí de nuestro país. Sí, exactamente. En México tenemos los 3 sistemas, o más bien los 3 niveles de atención. El primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. El primer nivel se enfoca básicamente en el control prenatal de pacientes de bajo riesgo y posteriormente su envío a segundo nivel para resolución de su embarazo. En cambio, el tercer nivel es donde nosotros tenemos la atención de aquellas pacientes que tienen un riesgo elevado de mortalidad materna fetal, y por lo tanto es ahí donde nosotros realizamos la atención y el seguimiento de nuestras pacientes. Afortunadamente, en México contamos con un sistema epidemiológico que nos mantiene al día, semana con semana, sobre la estadística que tenemos en la afectación tanto de las enfermedades que presenta la madre como la mortalidad que nosotros estamos presentando. Entonces es algo que a nosotros nos beneficia, puesto que al tener una estadística tan actualizada nos permite tener un mayor acercamiento y una mayor visión para poder estar al tanto y viendo las pacientes de aquellas que tengan mayor riesgo de sufrir alguna de estas complicaciones. Precisamente en mi hospital pues tenemos la atención que es en tercer nivel, entonces vemos pacientes que tienen el mayor riesgo de morbilidad y al mismo tiempo tenemos la capacidad de tener un segundo nivel, entonces tenemos el balance tanto de pacientes de alto riesgo como de bajo riesgo. En todos los países o institucionalmente, internacionalmente tenemos sistemas de emergencia. En nuestro hospital manejamos ciertos códigos numéricos para poder estar nosotros ya más al tanto de aquellas pacientes que presenten un riesgo de muerte inminente y que nosotros podamos actuar más rápido. Gracias, doctora. Y bueno, doctora Matos, ¿qué nos puede aportar usted de la República Dominicana? Buenos días. Me pareció muy llamativo lo que nos explicó Jimena ahorita del programa Juntos, muy acertado. Me gustaría que se implementara aquí en mi país, de poder captar ese tipo de pacientes y darles ese seguimiento y poder aprovechar de ofrecerles algo que ellos necesiten, como es, por ejemplo, la parte económica, pero sigue siendo la responsabilidad de ellos de hacerse todos sus chequeos prenatales y demás. Tengo también en parte, igual que los demás compañeros, en mi país está lo que es el Código Rojo por Igual. Es un protocolo nacional de respuesta inmediata ante una emergencia obstétrica. Este tiene un objetivo principal de reducir la mortalidad materna y perinatal mediante la acción rápida, organizada y coordinada de todo el personal médico y no médico que esté presente en el hospital. Se activa cuando vemos situaciones como hemorragias obstétricas, alguna eclampsia, complicaciones que se puedan presentar durante la atención médica. Se moviliza cualquier equipo multidisciplinario del hospital. Son estrategias que fueron realizadas por la salud pública aquí de nuestro país para poder enfrentar la alta tasa de mortalidad materna. Es importante, la importancia de contar con estos códigos, tal como el Código Rojo en nuestros hospitales, radica en que organizan la respuesta del sistema de salud frente a emergencias obstétricas. Permiten que todo el personal sepa qué hacer, a quién llamar y cómo actuar sin perder tiempo. Esto reduce entonces los retrasos en la atención y garantiza así entonces recursos como sangre y medicamentos, y asegura que el manejo que recibe esa paciente sea multidisciplinario y sea también inmediato. En un país donde la mayoría de las muertes maternas son prevenibles, protocolos así entonces son vitales y van a salvar múltiples vidas y cumplir con el derecho de cada mujer a un parto seguro. Es correcto, doctora Matos, como menciona usted, el tiempo, el control prenatal
y pues no solamente estamos evolucionando como clínicos, sino la información que tenemos y la tecnología de la información. Hay que abusar también de la tecnología que nos apoye para comunicarnos de manera más esencial. Así es. Bueno, continuaremos con nuestro siguiente cuestionamiento en esta premisa, en el cual vamos a hablar del embarazo adolescente. En este tipo de temas, ¿cuáles son los protocolos de manejo en pacientes con embarazo adolescente y en qué recae la importancia para disminuir la mortalidad materna y perinatal? Quisiera iniciar con la doctora Leslie Patiño. Por favor, doctora. Muy bien, bueno, antes que nada, el embarazo adolescente es aquel embarazo que consideramos que está por debajo de los 19 años de edad, a partir de los 18 hacia abajo. En nuestro país tenemos una tasa de embarazo adolescente relativamente moderada a comparación con los demás países a nivel Latinoamérica. Entonces los voy a compartir. Para compartir pantalla, ¿puedo compartir pantalla? Aquí, ¿verdad? Sí, doctora, adelante, por favor. Ok. Justo. Bien, creo que tengo un problema en cuanto... Aquí está. Listo. Bien, la vigilancia del trabajo de parto. En nuestras mujeres que están embarazadas, la atención del trabajo de parto principalmente se realiza en un hospital o clínica, en el 83.3%, y el resto en domicilio particular. En nuestro embarazo adolescente tenemos el mayor riesgo de que ocurran efectos adversos o riesgos tanto en la madre como en el feto. Tenemos riesgos maternos y riesgos fetales. Los riesgos maternos es una mayor índice de interrupción del embarazo por vía abdominal, ya sea por la complicación de que las pacientes que están pues más pequeñitas tienen una talla materna baja o una talla baja para la edad, tienen una pelvis no adecuada y no tienen la capacidad ya sea física o mental para tener un trabajo de parto. De igual forma, todas aquellas mujeres que tienen un trabajo de parto que está antes del tiempo indicado, tienen este riesgo, ¿vale? El parto pretérmino es el que está más enfocado en aquellas mujeres que están que tienen un embarazo adolescente. También lo que les quería comentar es que en nuestro país la tasa de embarazo adolescente es de 0.4%, que respecto a la estadística internacional es relativamente moderada. El riesgo que tenemos de nuestras mujeres que están embarazadas en cuanto a los bebecitos es que tienen unos bebés que pueden tener un parto pretérmino, pueden tener un bajo peso o pueden tener complicaciones en la resolución inmediata del embarazo, ya sea por una mala atención o por una atención inadecuada, porque la mayoría de las pacientes que presentan embarazo adolescente principalmente son en zonas rurales. Ok. En el grupo de nuestras pacientes con muerte materna en México, tenemos una baja tasa de muerte materna afortunadamente en pacientes de 10 a 14 años, sin embargo se exacerba en aquellas que tienen de 15 a 19 años. A las medidas que podemos realizar en aquellas pacientes que tienen un embarazo adolescente precisamente es un adecuado control prenatal. Nuestras guías en México nos mencionan que debemos de tener un control prenatal mínimo con 5 consultas durante el embarazo. Sin embargo, ya en nuestra última guía del 2016 nos mencionan que adecuadamente debemos realizar 8 consultas. El acercamiento que tenemos de tener con estas pacientes es un adecuado control prenatal por el riesgo de que precisamente al ser un extremo de la vida presentan mayor complicaciones, ya sean a nivel estructurales de fetito.
¿vale? Entonces, tenemos precisamente los ultrasonidos que nos van a tamizar estas alteraciones y son los que debemos de realizar con nuestras pacientes. Ok. Las consultas otorgadas a la madre, principalmente de 1 a 5 consultas, son las que mayormente presentan la mayoría de la población mexicana embarazada, y en nuestras embarazos adolescentes una o dos, porque la mayoría de las veces, como son de zonas rurales, tanto las mamás como las abuelitas o el ambiente familiar les comunican o les indican que no es necesario un control prenatal, puesto que ellas no lo tuvieron o por falta de recursos. Entonces, un acercamiento más a este grupo poblacional es un adecuado control prenatal. Listo. Gracias, doctora Lendy, por su aportación. Y de la República, doctora Matos, ¿algo que me gusta aportar? Sí, claro. Aparte de, muy importante, como decía la doctora Leslie, de los protocolos, aparte de protocolos, es muy importante las intervenciones que hacemos con la parte de adolescentes, como la planificación familiar, la detención activa en la comunidad, promotores de salud que pudieran estar dando información oportuna a esos adolescentes, capacitación temprana, señales de alarma, poder identificar estas señales de alarma en este grupo o esta población en específico. Ruta de transporte obstétrico en caso de requerirlo, si la paciente ya está embarazada, y prevención total de este embarazo durante la adolescencia, donde podemos emplearlo en la retención escolar, explicaciones, estudios en las escuelas, educación integral en la sexualidad, acceso real a la anticoncepción y la protección frente a cualquier violencia que pudiera presentar estos adolescentes. Es cuanto. Gracias, doctora, gran aportación. Doctora Vázquez, ¿algo que nos gustaría aportar de Perú? Sí, voy a compartir una pequeña diapositiva que me parece importante mostrar un poco cómo vamos con el tema de embarazo adolescente. Ahorita justo no me permite compartir, pero de todas maneras quería comentarles que en mi país se ve, voy a compartirlo, en mi país se ve un serio problema, que es básicamente el embarazo adolescente, muy marcado sobre todo en lugares de la selva, ¿no? Definitivamente un 17.4% de adolescentes gestantes en esta región nos muestra que es un grave problema en lugares sobre todo alejados de las zonas urbanas, ¿no? Dentro de los protocolos que nosotros manejamos, siento que aún falta bastante por acercar los servicios de salud hacia las adolescentes, para hacerlos mucho más amigables. Y si bien es cierto, algo que planteamos en nuestro país es hacer una atención diferenciada, donde hayan ambientes propicios para atender a una gestante adolescente, donde se sienta mucho más cómoda, definitivamente me parece que falta algo más, ¿no? Buscar formas de darles la confianza para que ellas puedan acudir a lugares institucionales a poder hacer sus controles, pero sobre todo para poder efectivizar el tema de la anticoncepción inmediata en el puerperio, que es parte de nuestro protocolo. Es bastante importante para lograr cambios a futuro, ¿no? Definitivamente es algo que necesita mucho todavía trabajo, pero hay que ir buscando propuestas más amigables para lograr estos cambios. Gracias, doctora, por su aportación. Es correcto fortalecer la atención preconcepcional. Bueno, continuamos con esta premisa ahora con un tema muy importante, el cual tenemos en ginecobstetricia. Todos son muy importantes, pero pues bueno, por el porcentaje que tenemos de la frecuencia, la hemorragia posparto, el cual es muy importante. Aquí quisiera abrir primero con una pregunta de las varias que cuestionamos, y qué pacientes son aquellas a las que tenemos que prestar más atención en este tipo de situaciones críticas. Doctor García, quisiera ceder la palabra a usted. ¿A qué
pacientes tenemos nosotros que enfocarnos, ¿verdad? Son esas pacientes que van a presentar alto riesgo obstétrico, o bien, pues, en base a la literatura podemos nosotros determinar que aquellos pacientes que muchas veces pues pueden tener algún antecedente, que hayan tenido algún tipo de trastorno hipertensivo, alguna hemorragia postparto en un embarazo anterior, o bien también aquellos pacientes que en base ya hablamos con respecto a la edad, ¿verdad? Y aquí quiero retroceder un poco con lo que es el embarazo adolescente, pues son estas pacientes que muchas veces también tienen alto riesgo de presentar este tipo de complicaciones, ¿verdad? Realmente no sabemos qué pacientes nos pueden, o no podemos establecer exactamente qué pacientes no se nos va a complicar, ¿verdad? Realmente todas son pacientes de alto riesgo, sin embargo, nosotros podemos determinar si es una paciente que ha estado sangrando durante su embarazo, es aquella paciente que ha estado medicada, o incluso es aquella paciente que nosotros pues sabemos que llega a nuestro primer control o llega a nuestra emergencia sin saber su fecha de última regla, sin tener ningún ultrasonido o control, ¿verdad? Sin haber recibido la atención prenatal correspondiente, y aquí también pues hago énfasis, ¿verdad?, en un correcto control prenatal, como bien hablaban las demás doctoras. Pues son estas pacientes las que uno pues debe ponerles atención, ¿verdad? Más si nosotros somos la primera línea, ¿verdad?, o el primer contacto con los servicios médicos de estas pacientes, nosotros debemos de ponerles énfasis, porque no sabemos en realidad cómo estas pacientes se van a comportar durante lo que es el trabajo de parto o en el posparto, ¿verdad? Las pacientes que uno pues considera que pueden desarrollar bien, ¿verdad?, pues nos pueden presentar hemorragia obstétrica, hemorragia posparto, nos pueden presentar algún trastorno hipertensivo, y es ahí donde uno pues debe estar atento, ¿verdad? No solamente en aquella paciente que pues ha tenido un correcto control, ¿verdad? Esa es la que también podemos descuidar, pero hay que ponerle mucho énfasis a esa paciente donde llega con nosotros, no tenemos ningún antecedente de ella, no tiene ningún control, ¿verdad? No tiene ninguna morbilidad asociada aparentemente, pero es ahí donde en el primer contacto, en el primer servicio, nosotros nos damos cuenta de ello, ¿verdad? En nuestro hospital, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros protocolos nos establecen de que debemos de ponerle especial atención, y de hecho nosotros pues cuando se interviene quirúrgicamente una paciente, ¿verdad?, nosotros pues tomamos en cuenta criterios como por ejemplo cómo estuvo su hemodinámica durante el procedimiento, cuánto se le estiman de pérdidas, ¿verdad?, si fue un procedimiento difícil o no, porque es la paciente que pasa a una área de vigilancia, ¿verdad?, en donde pues se debe estar monitoreando, se le debe estar pidiendo su maqueta, por ejemplo, para evitar que en el posparto nos haga algún tipo de complicación que pues pueda ser irreversible, ¿verdad? Entonces son estas pacientes que se les debe dar un monitoreo continuo, un monitoreo adecuado, y sobre todo pues una intervención lo más pronto posible. Gracias, doctor García. Continuando con las preguntas, aquí hay una pregunta muy importante. En sus países, ¿cómo se realiza el entrenamiento en cuanto a técnicas de manejo de hemorragia obstétrica y en dónde recae su importancia? Aquí quiero agregar una pequeña introducción de que pues muy importante el tiempo. El entrenamiento pues no se tiene mucho en la actualidad, porque pues nosotros estamos disminuyendo la mortalidad materna fetal, y es algo que muchas veces no estamos expuestos como residentes o médicos adscritos a ciertas situaciones, y en esos aspectos pues muchos no se está preparado para este tipo de situaciones. El manejo inmediato, no somos robots, el manejo inmediato, tomar una decisión oportuna y con tiempo, uterotónicos, abrir, ligar, todo ese tipo. ¿Qué tipo de entrenamientos se están llevando en sus países en estos tipos de situaciones críticas como es la hemorragia? Bien, yo quisiera tomar la palabra. Al menos nosotros en México, en nuestra residencia, desde el primer año tenemos el entrenamiento que nos otorga pues se puede decir nuestro temario, ¿no? Entonces también tenemos cursos extra que podemos obtener de otros hospitales o de otras instituciones de salud pública, que son también los que nos dan el entrenamiento. Nos basamos en nuestras guías mexicanas, nuestras guías que tenemos ya previamente autorizadas por el gobierno sobre el manejo escalonado, que debemos de prestar atención y debemos de darle a la paciente que tenga o presente riesgo de tener una situación de hemorragia obstétrica.
En nuestra residencia, afortunadamente, contamos con el personal capacitado en cada uno de los hospitales donde nosotros realizamos nuestra formación, con la experiencia y los insumos necesarios para poder realizar la atención. Primero, antes que nada, es la captación y la vigilancia estrecha de aquellas pacientes que tengan alto riesgo de presentar alguna de estas complicaciones. Y posteriormente, saber actuar. El manejo escalonado que tenemos pues son medidas no farmacológicas, posteriormente medidas farmacológicas, después medidas ya quirúrgicas o ya hasta la medida quirúrgica definitiva. Al menos así es en México. Muy bien, excelente, gracias doctora. Sí, claro, en México hay diferentes oportunidades, como usted dice, en las residencias o experiencia de médicos que ya tienen más experiencia en este tipo de temas y nos llegan a capacitar. Puede ser, ya también hay a veces modelos inanimados, pues porque pues uno no experimenta en la paciente solamente si lo necesita como un estado crítico, y esos modelos inanimados pues uno puede estar practicando las suturas compresivas, o vaya, aquí es el tiempo, aquí es de que vemos un caso, hay que actuar en ese momento, y en ese momento la paciente se va a recuperar, ¿verdad? El tiempo es el tiempo. Al igual hemos estado investigando aquí también en nuestra residencia muchos de los métodos nuevos que se han implementado. Muchas veces en México no los podemos requerir por el costo, pero vaya, vivimos cerca de aquí nuestros vecinos, los estadounidenses, los cuales implementan muchas de estas innovaciones, y pues también estamos implementando, ¿verdad? Estamos intentando conseguir para que enseñar a los demás residentes en lo que nosotros hacemos, y a veces de manera gratuita con los que podemos aportar, y eso es el beneficio, ayudarnos entre nosotros para que este tipo de situaciones disminuyamos y la tasa de este tipo de padecimientos nos llegue a cero. Bueno, continuando con nuestros cuestionamientos, aquí otra pregunta, ¿cuáles son las medidas que ustedes consideran indispensables para disminuir la morbimortalidad a causa de hemorragia obstétrica? ¿Quisiera empezar yo? Sí, claro, adelante, doctor García. Yo considero que una de las medidas totalmente indispensables, ¿verdad?, es nosotros, tener o hablar todos en el mismo idioma. En este caso, pues, el establecimiento de los protocolos, tanto los protocolos institucionales, ¿verdad?, o como nacionales, también son de suma importancia para uno saber qué hacer, ¿verdad? Al fin y al cabo, pues estas son nuestras guías, también pues tomando en cuenta como las guías internacionales, las guías matrices, ¿verdad?, donde uno puede tomar los aspectos que uno debe realizar, ¿verdad?, ante esta situación. Lo principalmente pues es mantener la calma, ¿verdad? Siempre debe haber alguien en el grupo que debe manejar, o debe ser el líder, ¿verdad?, quien debe designar y debe ser el encargado de establecer una orquesta, ¿verdad?, saber bien qué debe hacer cada uno en su respectiva área, ¿verdad? Claro, tenemos una paciente que pues, está sangrando con una hemorragia obstétrica, estimar pérdidas, lograr la estabilidad de la paciente, ¿verdad?, dependiendo cuál es la causa, ir a identificar la causa, tener que contar con los medicamentos. En algunos lugares pues no se cuenta con todos los medicamentos que nos establecen los protocolos, ¿verdad? De igual forma hablaban como medidas muchas veces uno se las ingenia, ¿verdad?, para poder detener la hemorragia. No tenemos muchas veces lo que son insumos, ¿verdad?, en los hospitales nacionales, pero buscar la forma, pues se busca la forma de hacer algo pues para controlar o establecer por lo menos una medida, ¿verdad?, para controlar esta situación en la paciente. Claro que sí, doctor, sí, es muy importante lo que mencionaste, el que sea el panorama general, que se universalice los términos y los conceptos para todos estar en el mismo canal, y como mencionaste que pues alguien debe tener la calma, pues somos humanos al final de cuentas, entonces situaciones, los sentimientos entran y alguien tiene que decir, ¿sabes qué? Todo va a estar bien, vamos a hacer esto y esto, protocolos, y pues seguir adelante. Me gustaría agregar algo. Con respecto a la disminución de la mortalidad, se han identificado en general a nivel mundial 3 demoras principales que afectan directamente sobre la mortalidad. La primera es el reconocer que estamos ante una hemorragia obstétrica, reconocer la emergencia.
La segunda va a ser el poder llegar a un nivel con una capacidad resolutiva adecuada. Y la tercera, poder asegurar el brindar la atención correcta y adecuada a una paciente en el momento justo, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante más sencillo en términos de gestión y en términos en general de entrenamiento, el poder entrenar un ginecobstetra en cómo tiene que tener un manejo de hemorragia obstétrica. Pero yo sí considero que es mucho más complejo el capacitar a la gente de los niveles de salud, de atención más básica y primaria en poder reconocer esta emergencia, ¿no? Entonces yo definitivamente creo que es vital poder dirigir mucha de nuestra atención y nuestra capacitación y todas las ejecuciones que tenemos que hacer en salud a nivel Latinoamérica en poder entrenar al personal de la atención primaria en reconocer esas emergencias y poder entrenarlos en cómo actuar, ¿no? Y sigo siendo muy insistente que el trabajo ya estandarizado, como por ejemplo lo que les comentaba de la clave roja, es súper importante porque es algo sencillo, fácil de enseñar y que en definitiva te va a cambiar todo el panorama que vas a tener ante una emergencia obstétrica. Es correcto, doctora Jimena. Muchas gracias por su aportación. Y sí, hay que capacitar al personal de atención primaria, médicos de primer contacto y de la manera que se pueda, ¿verdad? Hay veces que, pues, como mencioné, no tiene la paciente, nosotros capacitamos, iniciamos como el doctor Belinch, que inició capacitando con el peluche que su mamá le cosía. Pues bueno, aquí también nosotros tenemos peluches que la imaginación es grande y que en México somos, en todos los países, yo creo que en Latinoamérica tenemos muchas ideas grandes y hay que aportarlas, no hay que tener vergüenza, hay que iniciar y pues sí, hay que capacitar. Muy buena aportación, gracias doctora. Bueno, quisiera cerrar con el tema de hemorragia obstétrica para continuar con el otro tema que también es muy importante. En este caso es el segundo, muy importante, las enfermedades hipertensivas en el embarazo. Aquí quisiera iniciar con el cuestionamiento en el control prenatal. ¿Cuáles consideran ustedes que son los puntos principales para la prevención de la preeclampsia y sus complicaciones? Aquí quisiera iniciar con la doctora Cristel. Doctora, ¿Me escuchas? Sí, doctora Matos, escuchamos claramente. Sí, dentro de tenemos como aquí en República Dominicana como medidas indispensables para disminuir la morbilidad materna por hemorragias obstétricas, prevención y detención temprana del control prenatal, identificar en los factores de riesgo, el manejo activo del alumbramiento en todos los partos, capacitación continua del personal en protocolos específicos de emergencia, tal como ya había mencionado el Código Rojo, la disponibilidad inmediata de sangre, uterotónicos y material quirúrgico, fortalecer así entonces la referencia y contrarreferencia rápida y segura de estas pacientes, organización hospitalaria con equipos y respuestas inmediatas, roles definidos para cada personal del hospital y un compromiso institucional y monitoreo de los casos para así entonces mejorar lo que es la calidad de atención de nuestras embarazadas. Por igual, nosotros aquí en República Dominicana en la hemorragia obstétrica sigue siendo una de las principales causas de muerte materna y lo más doloroso es que la mayoría de estas muertes son prevenibles. Para disminuir esta movilidad y esta mortalidad considero que son indispensables varias medidas. Primero, la prevención y la detención temprana de factores de riesgo desde el control prenatal. Segundo, aplicar el manejo activo del alumbramiento en todos los partos. Tercero, mantener el personal de salud constantemente capacitado en protocolos como Código Rojo. También es fundamental garantizar disponibilidad inmediata de sangre, uterotónicos, material quirúrgico, así como fortalecer los sistemas de referencia, contrarreferencia a nivel nacional. Y finalmente entonces la organización hospitalaria con equipos de respuesta rápida y el compromiso institucional marcan la diferencia. Si logramos actuar con rapidez y coordinación y recursos disponibles, podremos entonces salvar la vida de muchísimas madres. Eso es en cuanto a la parte de la hemorragia obstétrica.
Y aquí, continuando con las enfermedades hipertensivas del embarazo, doctora Patiño, algo que nos quiera aportar de la quimio y la importancia en su control prenatal, ¿cuáles son los puntos principales para la prevención? Ok, muy bien. De las enfermedades hipertensivas, al momento en la semana epidemiológica número 18 aquí en nuestro país, tenemos las enfermedades hipertensivas, el edema, la proteína y trastornos hipertensivos del embarazo, parto y puerperio sigue siendo la principal fuente y razón de mortalidad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para poder acercarnos más y disminuir toda esta incidencia que aún tenemos en alta? Bueno, estar pendientes y tener atención a todos aquellos factores de riesgo que están asociados al desarrollo de esta condición. La nulliparidad, edad materna mayor de 40 años, ya sea en primíparas o multíparas, la historia familiar de preeclampsia, si tenemos antecedentes de que la madre o en la rama materna, mujeres presentaron enfermedades hipertensivas del embarazo, esa es una de nuestras llamadas de atención para estar presentes y enfocados en nuestra paciente. El antecedente de preeclampsia en un embarazo previo o en un embarazo menor de 34 semanas en la propia paciente que ya lo había padecido antes, también es algo que nosotros tenemos que estar muy al pendiente. El embarazo múltiple, porque ya sabemos que la teoría más bien de los trastornos hipertensivos del embarazo radica en la mala implantación placentaria y toda esta serie de sustancias que se liberan y que nos promueven el aumento de hipertensión materna con todo el daño microvascular. Un periodo intergenésico mayor a 10 años. Algo que se ha visto es que las mujeres que tienen embarazos con periodos muy alargados, pues es algo que el cuerpo de la mujer pues olvida o pierde un poco la memoria de lo que era estar en un embarazo, porque un embarazo es una cuestión no tan fisiológica como el resto de las personas debe tener. Primipaternidad, un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cúbico, enfermedades preexistentes, o sea que ya tengan comorbilidades previas, ya sea como diabetes, nefropatías, hipertensión o todas estas enfermedades que nos van a llevar a que la madre sea más susceptible a presentar estas patologías. Enfermedades autoinmunes, historias familiares o inicio temprano de enfermedades cardiovasculares donde haya riesgo de daño endotelial, diabetes presgestacional y algo que también debemos de ver son presiones arteriales que nosotros vemos que ya están con tendencia a la hipertensión, aunque no hayan clasificado con ninguno de los parámetros que tenemos para poder clasificar una enfermedad hipertensiva del embarazo. Ahora, algo que tenemos que en mi experiencia me ha quedado más en mi rotación de campo es confiar en mí mismo, confiar en los 4 años que yo ya tuve de conocimiento, de preparación y tener pues esa visión, ¿no? Esa visión con nuestras pacientes. Muchas veces queremos que nos clasifiquen de acuerdo al libro, de acuerdo a la norma y nos quedan con un parámetro muy cercano a la clasificación de enfermedad hipertensiva, pero como no es oficialmente el parámetro, no es la presión mínima que nos está marcando la guía, no es los niveles mínimos que nos manejan en cuanto a niveles bioquímicos de alteraciones que podemos tener, nosotros creemos que esa paciente pues está bien, ¿no? Pero son pacientes que nosotros estamos viendo que empiezan con tendencia a irse a un estado hipertensivo del embarazo y es a lo que nosotros debemos de tener mayor cuidado. La clínica, siempre escuchar a las pacientes. Las pacientes son las que nos van a decir cuando algo está mal. Ellas todo su embarazo se sintieron de una forma y en el momento en el que empiezan a sentirse diferentes es cuando nosotros tenemos que prestarle mayor atención, ¿vale? Doctora, como dice, confiar en usted, en el conocimiento basado en lo que uno sabe, en la evidencia clínica, es lo más importante. La evidencia ha estado cambiando en los últimos años, hemos evolucionado bastante. Anteriormente pues se quedó por mucho el término de preeclampsia leve, moderada y severa, y pues en el último pues ya se ha modificado con datos, sin datos, en las tecnologías, los factores angiogénicos que a lo mejor no tenemos en todos lados, pero pues va evolucionando todo esto, a confiar en la evidencia, en lo que conocemos, y pues eso nos va a llevar a que salga adelante
la paciente. Doctora Vázquez, ¿algo que gusta aportar? Sí, justamente mencionar que lo que mencionó es muy importante, porque el saber reconocer cuáles son los factores de riesgo desde temprano, desde que la paciente llega a su primer control prenatal, va a ser clave para poder tener una prevención a lo largo de toda la gestación. Y justo quería mencionar algo, 4 puntos claves que van a cambiar todo el desarrollo de la gestación y van a disminuir potencialmente el riesgo de preeclampsia. Son principalmente la administración de aspirina, y eso es algo que lo tenemos que tener también desde el primer nivel de salud. Tranquilamente, un médico, en Perú le decimos serumista, que son monstruos recién graduados que vamos a nuestro servicio rural, un médico general, cualquier persona que esté en la primera atención de salud puede recetar una aspirina sin ningún problema, sin tener miedo a generar ningún daño en la gestante, y hacerlo sobre todo en dosis adecuadas, ¿no? Y en un momento oportuno. Idealmente antes de la semana 16, como nos lo dicen todas las guías a nivel internacional, y eso en realidad no cambia. Sí, nos dice la Sociedad Americana que podemos darlo incluso hasta la semana 28, y esto va a generar un cambio súper importante, disminuyendo un riesgo de preeclampsia en un 60% en nuestras gestantes, y que se ha demostrado también que puede llegar hasta un 90% en las preeclampsias con criterios de seguridad, siendo muy importante la administración de aspirina diaria, todos los días sin descontinuarla, con una dosis de 100 a 150 miligramos por las noches. Este va a ser el punto más importante para la prevención. El segundo punto, que también ya está demostrado, es el carbonato de calcio, que hay que administrarlo en nuestras gestantes. No estoy muy al tanto de cómo están las guías en sus países, pero por ejemplo aquí en Perú es de manera obligatoria la administración del carbonato de calcio junto con el sulfato ferroso y el ácido fólico. El tercer punto importante es que enseñarle a nuestras gestantes que es muy importante realizar ejercicio. Por el contrario, lo vemos en la consulta diaria, que muchas tienen miedo de no hacer ejercicio, pero hay que instruirlas en la importancia de hacerlo y el tipo de ejercicio que tienen que hacer nuestras gestantes, ¿no? Lo ideal es que nuestras gestantes hagan 150 minutos por semana, dividido como mínimo en 3 episodios o en 3 horarios de ejercicio, ¿no? No sirve de nada que en un día nos hagan los 150 minutos y el resto de la semana no realicen ejercicio. Y por último, y algo que es muy importante, y esto ha sido dirigido más para los que estamos ya en la atención del parto per se, es el término de la gestación. Nos dicen las guías que el ir más allá de la semana 38-39 ya significa un riesgo incrementado de preeclampsia, independientemente de los factores de riesgo que tenga nuestra paciente. Entonces, lo ideal que plantean esto, que si bien es cierto, a veces es un poco complicado poder mapearlo, nos mencionan que al terminar la gestación sobre la semana 38-39, independientemente de la vía de parto, también va a significar una disminución bastante importante en las enfermedades hipertensivas del embarazo, ¿no? Entonces, en este caso, si bien es cierto, no a todas nuestras gestantes vamos a inducirla, y hay muchos factores que van a tener que ver en la resolución y el término del parto, el término de la gestación, perdón, es importante evitar en la medida de lo posible los embarazos en vías de prolongación, porque esto sí va a sumar un riesgo bastante importante en el desarrollo de enfermedades hipertensivas en nuestras pacientes. Es correcto, muy interesante, y gracias por compartir la experiencia y todos los criterios como sean establecidos en su país, doctora. Doctor García, ¿gustaría aportar algo? Sí, creo que algo que pues universalmente todos podemos saber es que con la preeclampsia no se puede, ¿verdad? La paciente está bien, no sabemos en una semana cómo puede estar, y lo más difícil es que pues nos llegue a los servicios de emergencia convulsionar, ¿verdad? De verdad es horrible ver estas pacientes, y pues el desenlace muchas veces que ellas tienen es fatal, ¿verdad? Ya la doctora Leslie y la doctora Jimena pues establecieron muy bien cuáles son los factores de riesgo. Sabemos que Centroamérica y Latinoamérica pues el sobrepeso, la obesidad está muy marcado, ¿verdad? Aparte, si le agregamos que la paciente pues ya tiene una enfermedad de base, eso pues le aumenta aún más el riesgo, ¿verdad? No sabemos también si la paciente pues con un adecuado control prenatal también nos puede llegar a desarrollar un trastorno hipertensivo. Si bien pues los medicamentos pues tienen que estar establecidos, ya la doctora Jimena lo estableció muy bien, ¿verdad? En cuántas semanas y en cuántos medicamentos. También establecer que tenemos hoy en día pues en algunos lugares
imágenes diagnósticas que nos pueden también ayudar, ¿verdad? El uso del ultrasonido Doppler también nos puede ayudar a predecir un riesgo, ¿verdad? Y es aquella paciente que uno pues debe de empezar a citar, ya sea semanalmente o a las 2 semanas, para empezar a evaluar, ¿verdad? Dependiendo también de si la paciente pues adecuadamente, ella se puede también tener un monitoreo de presión arterial en casa, ¿verdad? Si lo puede hacer ahora, si no, pues uno en la consulta externa pues establecer muy bien lo que son los controles de presión arterial, y pues con el apoyo de las imágenes diagnósticas también creo que podemos también pronosticar, ¿verdad?, qué paciente se nos puede complicar y cuál. Claro, aprovechar la tecnología, no solamente contamos con el PINAR, ya tenemos muchos métodos más para poder diagnosticar enfermedades, y más en estos pacientes de alto riesgo que ya ahorita pues son prevenibles con los factores de riesgo, y conocerla y llevar un control prenatal adecuado. Doctora Matos, ¿quisiera aportar algo en este tema? Sí, Barreto, gracias por la palabra. Esta parte del control prenatal es vital. ¿Por qué? En el control prenatal nosotros debemos de prevenir en emergencias, debemos identificar a tiempo, y si no actuamos, las consecuencias entonces son graves tanto para la madre como el bebé. Entonces, ¿qué conlleva tener un control prenatal ineficiente? Por ejemplo, tomamos acciones desde el control prenatal para evitar una mortalidad materna. ¿Qué acciones nos van a llevar a mortalidad materna? Baja calidad en la atención desde el control prenatal. Alto índice de cesáreas se traduce a un control prenatal ineficiente. Reintervenciones quirúrgicas. Falta de adherencias a normas y protocolos de salud. Incumplimiento laboral y déficit de los diferentes especialistas. No llevar un equipo multidisciplinario para tratar nuestros pacientes. Infraestructura y equipos también, por lo mismo. Cuando tenemos un control prenatal eficiente, nosotros podemos identificar desde la primera consulta pacientes de alto riesgo. Pacientes que tengan antecedentes de hipertensión arterial, que sean obesas, como dicen mis compañeros, que sean primigestas, añosas o que tengan embarazos múltiples. Por lo tanto, cuando identificamos este tipo de madres, podemos hacer una intervención oportuna desde el primer día de la consulta prenatal. Igual, el uso de la aspirina, como dice Jimena, de baja dosis, pudiera hasta el médico familiar indicarlo en pacientes que estén en la zona rural, y junto con el calcio, según entonces pacientes de alto riesgo, según OMS y OPS. El control riguroso de la presión arterial, no tanto solamente en hospitales de tercer nivel, sino también en hospitales de primer nivel y también en atención rural, en cada visita que la paciente vaya. Educación también a la gestante, muy importante establecerlo en el control prenatal, en la consulta de primera, y también la orientación en cada consulta de esta paciente, más si tienen signos de alarma. Seguimiento cercano con esas pacientes de alto riesgo. Estos pacientes también, cuando asisten a un servicio de urgencia que no está un ginecólogo o un obstetra presente, médicos emergenciólogos pudieran también identificar manifestaciones clínicas de alarma, como una cefalea, como alteraciones visuales, dolor en hipogastrio, náuseas, convulsiones, incluso una presión arterial severa, pudiera identificarla. Y estas medidas y este control se podrá hacer desde una primera intervención, tanto en pacientes en la zona rural como pacientes ya en la zona con centros de tercer nivel de atención. Pero debemos de estar todos los médicos, especialistas o no, poder identificar factores de riesgos en esas pacientes. Sí, claro, identificar principalmente y catalogar a los pacientes como alto riesgo, intentar de toda manera posible pues prevenir esto. Bien, pues aquí cerramos con estas dos enfermedades muy importantes en primer contacto como fue un servicio de urgencias, esta hemorragia postparto, las enfermedades hipertensivas. Ahora quisiera pasar a otra pregunta, pero más sin antes invitarlos a quien esté viendo este webinar o más que tenga alguna duda,
puede hacerlo a través del chat y se lo vamos a contestar a la brevedad posible o al final del webinar para que todas sus dudas sean resueltas. Igual continuamos con otro apartado muy importante, el parto pretérmino. Aquí en el parto pretérmino quisiera empezar preguntando cuál es el seguimiento que les dan a sus pacientes con alto riesgo de parto pretérmino y qué herramientas utilizan para realizarlo en sus diversos países. Hola, de nuevo. En República Dominicana hacemos un hincapié y lo tomamos mucho en cuenta que la paciente tenga historia de parto pretérmino, espontáneo o tenga un cervix corto. Utilizamos como también la progesterona vaginal si la paciente, como previsión, si la paciente tuviese un cuello corto. También el cerclaje utilizamos si la paciente tiene antecedentes o tiene en la primera atención que podemos visualizar acortamiento del mismo del cuello. Nosotros también hacemos una vigilancia seriada cervical. Dentro de la longitud cervical hacemos una vigilancia a las 16 semanas, 16 a 24 semanas. También hacemos seguimientos a las infecciones genitourinarias, pacientes que sean fumadoras o que tengan alguna comorbilidad. También usamos tocolíticos cortos dentro de 24 a 48 horas, solo para ganar tiempo para el uso o si vamos a utilizar corticoides o vamos a hacer un traslado de paciente que ya esté presentando ya el parto pretérmino inminente. Sí, claro, estas atenciones inmediatas, realizarlas si tienen un protocolo adecuado de cómo actuar. Doctora Vázquez, ¿te gustaría aportar algo? Sí, bueno, en realidad en Perú lo que se tiene es que como parte de los controles prenatales siempre, ¿no?, identificar los factores de riesgo, y lo que está establecido por nuestra norma técnica es que aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para parto pretérmino, los controles prenatales sean más seriados. En vez de espaciar, por ejemplo, en las primeras semanas, son cada 4 semanas, en estas pacientes lo hacemos cada 2 semanas. Y lo que sí o sí debemos hacer de manera estandarizada es la cervicometría, la ecografía genética, donde todas las pacientes van a llegar y sumamos una cervicometría para poder evidenciar el riesgo que tenemos de parto pretérmino y con ellos hacer un manejo diferenciado, ¿no? Poder notar a aquellos pacientes que van a requerir, por ejemplo, un manejo más complejo como un cerclaje y poder derivarlas a instituciones con ese nivel resolutivo independientemente del lugar donde se encuentre nuestra paciente. Básicamente la cérvico, ¿no? Gracias, doctora Vázquez. Doctora Leslie, ¿gustaría aportar algo a nuestro país? ¿Qué hacemos aquí? Justamente en el embarazo, el parto pretérmino, ¿qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que nos molesta? ¿Qué es lo que nos da miedo? Bueno, la mortalidad del feto, ¿no?, del bebé. El problema más grave de tener bebés pretérminos pues es el bajo peso al nacer, que se correlaciona mucho con una alta incidencia de complicaciones tanto en el neonato o en su fatalidad. Vale. Los factores de riesgo que nosotros tenemos que estar muy al pendientes, tenemos factores modificables, factores no modificables, edad, raza, antecedente de manipulación cervical, ya sea cono cervical, cerclaje, como nos había comentado la doctora, sangrados transvaginales en el primer trimestre que se presentaban continuamente, uso de técnicas de reproducción asistida, todas aquellas pacientes que hayan tenido complicaciones previas para tener un embarazo, o sea que hayan tenido el antecedente de pérdidas gestacionales tempranas o partos pretérminos, es algo que tenemos que tener más acercamiento. ¿Qué es lo que nos va a decir, ok, la paciente puede tener un alto riesgo de presentar un parto pretérmino o no? La clínica y las mediciones cervicales. ¿Qué clínica? Contracciones suaves, irregulares, que se presenten antes de cuando se deben de presentar, antes de que tengan su trabajo de parto, la sensación de presión en vagina, dolor de espalda baja, secreción vaginal que nos puede estar indicando que tiene una infección a nivel del tracto cervical,
o que ya está teniendo unas alteraciones que se están movilizando, que se están haciendo más sensibles las membranas y que por lo tanto nos pueden ocasionar mayor riesgo de parto pretérmino. Y las longitudes cervicales seriadas, como bien nos comentaba, en nuestra norma, la Guía de Práctica Clínica Mexicana de 2017, que es la que tenemos del manejo de parto pretérmino, nos menciona que si tenemos una longitud cervical de 15 milímetros o menor de esta antes de las semanas 32 de gestación, nuestra amenaza de parto pretérmino pues se incrementa casi al 50%. Entonces, tener un acercamiento de todas aquellas pacientes que tienen el riesgo de presentar un parto pretérmino, estar pendiente de la clínica, de la sintomatología, de la irritación de las membranas que presenten actividad uterina o modificaciones cervicales, y estar concientizados de que si esta situación se llega a presentar en nuestro nivel de atención, nosotros tengamos el personal capacitado para atender a nuestro neonato, porque bueno, si la situación se dio por alguna causa materna no infecciosa, pues bueno, el riesgo tanto de la madre es menor que el del bebé, porque el bebé va a ser un bebé de bajo peso, de semanas muy bajitas, o sea que no está adecuado para la vida extrauterina. Entonces debemos de tener el equipo preparado para poder tener a ese bebé en las mejores condiciones. O sea, tener un enfoque en el binomio, tanto en la madre como en el bebé, que nos importen los dos de una forma relevante para poder tener una mejor resolución a ambos, tanto a la madre como al bebé. Claro, gracias. Bueno, ahora a continuación una pregunta que yo creo que a muchos nos ha causado desveladas. Al final de cuentas somos detectives, y algo muy importante aquí en este tipo de temas: ¿cuándo consideran que es el momento óptimo para el uso de esquema de maduración pulmonar? ¿Y por qué aquí la importancia de no utilizarlo indiscriminadamente? Doctor Álvaro, le cedo la palabra. Sí, bueno, tomando en cuenta también los diferentes protocolos, ¿verdad? Y muchas veces basado también en la evidencia científica que uno maneja en lo que son sus servicios de salud, pues el punto de corte con nosotros, ¿verdad? Vienen siendo entre las 26 y 27 semanas. ¿Por qué? Pues en nuestro hospital pues contamos con lo que es una unidad de cuidados intensivos neonatales, en donde pues contamos con un neonatólogo. Hemos tenido pues mucha plática con ellos, ¿verdad? Y hemos establecido el punto de corte, pues hasta qué pacientes nosotros pues, podemos resolver en el hospital, ¿verdad? Por todos los insumos que se tienen, ¿verdad? Las incubadoras, las cámaras térmicas, los módulos específicos para estos bebés, estos neonatos, y pues nos hemos percatado y hemos visto que la utilización de corticosteroides a esta semana de edad gestacional pues le da una sobrevida mayor y un buen porcentaje de éxito a estos pacientes, ¿verdad? En nuestras unidades de atención neonatal hemos tenido partos de 27 semanas y pues enhorabuena, han salido, ¿verdad? Entonces es como que nuestro punto de corte, y pues en base a la evidencia que nosotros hemos tenido nos ha ido muy bien, ¿verdad? Claro, es correcto, sí, muy importante, y cómo iniciamos aquí con esta premisa que se empezó a utilizar en 1950 solamente en animales, y hasta los humanos empezó en 1972 para disminución del distrés respiratorio. Aquí pues más que nada la importancia de que no utilicen indiscriminadamente y saber cuándo utilizarlos, ¿verdad? Porque muchos médicos, el materno fetal tiene una idea, el ginecólogo tiene otra idea, la premisa de cuidar al bebé, cuidar a la madre, y pues esto es muy importante, establecer criterios universales y no abusar de esto, ¿verdad? Me gustaría aportar algo más, doctora Leslie. Sí, yo quisiera tomar la palabra. El uso de corticoides, ¿cuándo está indicado? Cuando lo requiere el bebé, cuando lo requiere el embarazo. Si no lo requiere, no lo tenemos que administrar. ¿Cuándo se ve eso? La terapia de corticoides
se considera cuando nosotros creemos que el embarazo, al menos en México, en nuestras vidas, se va a resolver en los siguientes 7 días o hasta en 2 semanas, ¿de acuerdo? Si no vemos que está avanzando, si no vemos un riesgo de resolución del embarazo inminente, entonces pues no hay indicación para administrarlo. El uso de corticoides no es algo inocuo para el bebé, entonces tenemos que valorar mucho el riesgo-beneficio de aplicar estas medidas. ¿En qué nos beneficia? Bueno, si tenemos bebés muy prematuros, antes de las 34 semanas de gestación, se ve que hay un decremento, una disminución del síndrome de distrés respiratorio, de soporte ventilatorio, del uso de surfactante y de morbilidad neonatal. Sin embargo, como les había mencionado, no es algo inocuo, está relacionado con mayor índice de infecciones neonatales, con afectación a otros sistema nervioso. Entonces, siempre valorar el riesgo-beneficio. Si tenemos una paciente que está antes que vemos que se va a resolver antes de término, entonces aplicar los corticoides. Si vemos que no se va a resolver o que tiene tendencia a que va a lograr un embarazo de término, entonces no tenemos la indicación de administrarlos. Sí, claro que sí. Y igual, correcto lo que dijo doctora, y como también mencionamos, ¿no?, que tenemos sobre la mesa varios corticosteroides, y antes era la dexametasona, que betametazonas, y pues ahora pues la betametazonas ha tomado auge, ¿verdad?, aquí en nuestro país, vaya, por la disminución de la incidencia de la hemorragia intraventricular, la taquicardia transitoria del recién nacido, y pues sí, muy importante. Gracias, doctora, por su aportación. Doctora Jimena, ¿qué nos puede aportar de su país? ¿Cómo tratan este tipo de situaciones? Bueno, en realidad justo en mi país no es que haya algo estandarizado. Lo que tenemos es maduración pulmonar en riesgos de parto pretérmino. Pero un tema que viene muy a flote en los últimos años es justamente esta discusión de cuándo dar de más o cuándo dar de menos, ¿no? Y algo que me parece muy importante que tenemos que evaluar nosotros es buscar siempre el bien de mamá y bebé, ¿no? Entonces, ante esto, el riesgo de las comorbilidades que existen en los prematuros son bastante mayores, ¿no? No todo es enfermedad de membrana hialina. Está la taquicardia transitoria del recién nacido, está la enterocolitis necrotizante, están las hemorragias. Y ante esto existen muchos estudios que hoy por hoy demuestran el beneficio del uso de los corticoides después de la semana 34 en pacientes que tienen o en bebitos que tienen riesgos de partos prematuros, ¿no? Y es algo que sí tenemos que valorar. No limitarnos nada más a enfermedad de membrana hialina, no limitarnos a la semana 34, porque los riesgos de la prematuridad van mucho más allá de la enfermedad de membrana hialina. Los costos en salud y los costos que hay sobre la mamá que tiene que ir, por ejemplo, a tener un bebito en la unidad de cuidados intensivos van a ser muchísimo mayores y sobre todo evitables, ¿no? Con el uso de corticoides que se pueden dar después de la semana 34 y que ya se han visto que sus beneficios son mayores. Entonces, siempre buscar el contexto del paciente, el riesgo que tiene de nacimiento y usar el uso de corticoides bajo mi punto de vista y bajo el soporte que nos dan muchos artículos en busca de determinar otras enfermedades que son igual de importantes y que también representan una comorbilidad en el recién nacido. Gracias, doctora Vázquez, es correcto. No limitarnos solamente a las enfermedades de membrana hialina y utilizarlo en la evidencia clínica. Si nos dice que mejora, pues continuar utilizándolo. Continuando nuestro tema, quisiera continuar ahora con un tema muy diferente, la vigilancia en el trabajo de parto. Aquí, ¿qué herramientas y estrategias cuentan en cuanto a la vigilancia para la atención del trabajo de parto con objeto de disminuir el número de asfixia perinatal? Doctor Álvaro, ¿gustaría aportar? Sí, bueno, es realmente importante lo que es el monitoreo y la vigilancia del trabajo de parto. Ahí pues nosotros mismos somos los encargados de garantizar el bienestar, ¿verdad? Recordemos que
cuando nosotros hablamos de trabajo de parto es un conjunto de mecanismos, ¿verdad? Es un conjunto de situaciones que pues, lo que uno quiere es garantizar, ¿verdad? Que se lleve a fin y con éxito lo que es el término del embarazo, ¿verdad? Una vigilancia estricta pues, nos puede establecer un buen pronóstico del trabajo de parto, pero también aunado a eso pues debemos, o si contamos con ciertos recursos, pues nos puede facilitar aún más, ¿verdad? Y nos puede garantizar aún mejor el monitoreo, ¿verdad? Y con esto pues nosotros podemos establecer, si tenemos a la mano unidades cardiotocográficas, ¿verdad? Para poder primero establecer bien un adecuado metabolismo materno-fetal, ¿verdad? Donde pues el bebé está en condiciones adecuadas, ¿verdad? Una cardiotocografía correcta, ¿verdad? Para nosotros establecer si la paciente está contando con un adecuado trabajo de parto, ¿verdad? Si no, pues tratar la manera de ayudarle con las contracciones, ¿verdad? Para poder garantizar un adecuado trabajo de parto. También se requiere pues tener a la mano lo que es oxígeno, ¿verdad? Por si la paciente pues lo llegase a necesitar. En un caso hay algún tipo de taquicardia fetal, ¿verdad? Donde pues se pueden aplicar maniobras para la resolución de esta. De igual forma pues se necesita un personal altamente pues capacitado, ¿verdad? Para estar ahí. Lo ideal es, y lo que nos han enseñado, pues no atender un parto solos, ¿verdad? Sino que por lo menos tener alguien a la mano o alguien a la par para pues por lo menos estar garantizando una correcta ayuda, un apoyo, ¿verdad? También al momento de tener un equipo estéril, ¿verdad? Eso sí, el parto pues se debería garantizar en una situación, un área totalmente estéril, ¿verdad? Donde uno entra a un área específica, un área de labor, donde uno se cambia el traje, uno se coloca guantes, se coloca gorros, se coloca zapatones, ¿verdad? Porque es un área totalmente estéril, ¿verdad? Donde se le debe garantizar a la paciente, no, también algo que a veces se nos olvida, ¿verdad? Es el apoyo que se le debe dar a esta paciente, ¿verdad? No es solamente hablarle o gritarle de una manera brusca, ¿verdad? Sino que irle estableciendo paso a paso qué se va a hacer con ella, en qué parte va o qué tipo de atención se le está dando, ¿verdad? Porque también muchas veces podemos caer en violencia obstétrica. Claro. Muchas gracias, doctor García. Aquí quisiera un cuestionamiento que se tiene para todos aquí en esta webinar. Mencionaron aquí que hay evidencia de la prescripción de ácido acetil salicílico hasta las 28 semanas. Si la gestante viene después de las 16 semanas, ¿se prescribe ácido acetil salicílico? ¿Cuál es el porcentaje de eficacia en el inicio del tratamiento de prevención del preeclampsia después de las 20 semanas? ¿Y a qué edad se suspende el ácido acetil salicílico? Voy a contestar una de esas preguntas. Claro, gestacional en la que se suspende el ácido acetil salicílico son hasta las 36 semanas. Es una forma de antiadherente plaquetario, lo que nos va a disminuir el riesgo de presentar daño endotelial y toda la cadena que tenemos de afectación a nivel plaquetario. Entonces ya cercano al término, cuando ya la implantación placentaria ya fue realizada en su totalidad, solamente es el mantenimiento del embarazo por parte de la placenta y la resolución está pronta, es cuando se suspende el uso ya del ácido acetil salicílico. Gracias, doctora. Doctora Matos, quisiera. Doctora Jimena, me gustaría aportar algunos de estos cuestionamientos que nos hicieron. Sí, o sea, en realidad el tema del ácido acetil salicílico es bien cuestionable, ¿no? Como muchas cosas en obstetricia, y en realidad que va a depender mucho de los estudios que se vayan haciendo con los tiempos. Hoy en día se sabe que la aspirina, en realidad, cuando es de causa obstétrica el motivo por el que se está dando, que en realidad van a haber muchas enfermedades en las que la tengamos que dar, sobre todo en las autoinmunidades,
ya se ha visto que teóricamente deberíamos permanecer y no suspender el uso del ácido acetilsalicílico, incluso cuando estamos ante una posible cesárea, ¿no? Porque se ha visto que los riesgos que existen al suspenderla de golpe pueden superar a los beneficios. Existen otras causas por las que nuestros pacientes toman también aspirina de manera regular, y en estas causas específicas no obstétricas, los metaanálisis con tamaños de muestra bastante importantes demuestran que en ese tipo de casos, cuando hay un riesgo ya por ejemplo de una cesárea programada, allí sí deberíamos suspenderlos, ¿no? Pero cuando sea de causa netamente obstétrica, el motivo por el que hemos iniciado el ácido acetilsalicílico, allí sí podemos mantener la toma de la aspirina incluso hasta después del parto. Entonces, en términos generales, valorar siempre la causa por la que estamos dando la aspirina y valorar el riesgo de beneficio que tengamos de mantener o suspender la aspirina. No todos los casos requieren de suspensión, ¿no? Claro, es correcto. Gracias, doctora, por su aportación. Muy bien, yo creo que con eso se contesta esta pregunta. Como quieran, si tienen alguna otra duda al respecto, nos pueden comentar y continuamos para poder resolver sus dudas. Aquí nomás para tomar otra vez en la mano lo del trabajo de parto, es durante el trabajo de parto, ¿cuándo se consideran que se debe intervenir para disminuir las complicaciones maternas y perinatales? Doctor García, ¿gustaría contar algo respecto a esta situación? ¿De cuándo debemos intervenir durante un trabajo de parto para disminuir estas complicaciones maternas y perinatales? Bueno, el momento que uno pues, puede intervenir, bueno, lo que uno busca con lo que es el tratamiento con el trabajo de parto, pues lo que busca lograr una correcta maduración pulmonar, ¿verdad? Ya las doctoras indicaron que si la paciente pues, tiene alguna indicación, ¿verdad?, establecida, pues se debe administrar lo que es maduración pulmonar, ¿verdad?, corticosteroides. Ahora bien, también la forma o la etapa de la resolución muchas veces también viene siendo muy controversial, ¿verdad? Pero dependiendo primero la vía de resolución que se va a utilizar, ¿verdad? Pues se le va al parto, se le va a cesárea, ¿verdad? Pero pienso que lo primero que se debe buscar es lograr una correcta maduración pulmonar en estos pacientes, ¿verdad? Muy bien. Respecto al trabajo de parto, bueno, el trabajo de parto es un proceso fisiológico, ¿de acuerdo? Que nosotros debemos de acompañar y guiar y ayudarle, llevar de la mano. Y es un trabajo que nosotros debemos de conocerlo de principio a fin y estar siempre pegada al paciente. ¿Por qué? Porque de un momento a otro pueden ocurrir causas, pueden ocurrir situaciones que nosotros tengamos que intervenir de manera inmediata. Como les había explicado, es un proceso fisiológico, natural, pero en todos pueden pasar cosas, complicaciones que nosotros tengamos que intervenir. Si conocemos cómo evoluciona un trabajo de parto de acuerdo a las curvas de Friedman, conociendo a nuestra paciente, la multiparidad, la primiparidad, los factores de riesgo que tiene, nosotros tenemos que guiarlo de la mejor manera posible. ¿Cuándo debemos intervenir? Cuando no está avanzando adecuadamente, cuando ya hay una complicación materna, cuando ya hay una complicación fetal. Los tiempos ya están establecidos en cuanto a la evolución de un trabajo de parto, la dilatación, la maduración, el borramiento, el descenso de la presentación, los mecanismos de trabajo de parto. Entonces, si nosotros tenemos un adecuado conocimiento de cómo todo este proceso se realiza, vamos a saber cuándo hay algo que no está llevando su curso adecuadamente, y es cuando o actuamos nosotros o solicitamos la ayuda necesaria para que alguien con mayor capacidad o mayor conocimiento, si es que nosotros no nos sentimos completamente en el manejo de la situación, acudir y solicitar la ayuda para que el riesgo tanto para la madre como para el feto sea mínimo o disminuir. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias, doctora Patiño. Doctora Matos, ¿me gustaría aportar algo?
Sí, en el trabajo de parto, como dice así mi compañera, es muy importante conocer la fisiología de este trabajo, como así se llama. Nosotros con el momento de intervención durante el trabajo de parto, el objetivo siempre va a ser reducir la mortalidad materna y perinatal, evitando prolongaciones del trabajo de parto, que esto de por sí conlleva ya el riesgo de hemorragia, sufrimiento fetal, infecciones o trauma obstétrico. ¿Cómo podemos hacerlo? Implementando un monitoreo continuo. Podemos evaluar la frecuencia y fuerza de contracciones, la dilatación cervical, el bienestar fetal, detectar signos de distocia, sufrimiento fetal o una falta de progreso de la labor de parto. Indicaciones para intervenciones durante el trabajo de parto. Debemos de estar alerta. ¿Cuáles indicaciones necesitan una intervención de nosotros como obstetras? Por ejemplo, parto instrumentado. Si hay un fracaso del empuje o en la segunda etapa del trabajo de parto, signos de sufrimiento fetal agudo, la necesidad de acortar la segunda etapa del trabajo de parto por riesgo materno, por preeclampsia, hemorragia, cardiopatía. Si ya la resolución va a ser por vía cesárea, resolución abdominal, saber identificar una distocia de hombros, un progreso inadecuado del trabajo de parto a pesar del uso de oxitocina y manejo adecuado de la misma, sufrimiento fetal no reversible, condiciones maternas que contraindiquen el trabajo de parto vaginal, como sabemos, placenta previa, cesárea con riesgo de rotura uterina, malformaciones, entre otras. Un principio clave para evitar un trabajo intervenciones principales para el trabajo de parto sería intervenir de manera oportuna, no tardía, antes de que se produzcan complicaciones graves. Siempre evaluar riesgo-beneficio según la situación materna y fetal. La decisión rápida, oportuna y coordinada con un equipo multidisciplinario siempre va a ser lo mejor, entre obstetra, anestesia y enfermería. Eso es vital para así poder reducir mortalidad materna. Es cuanto. Gracias, doctora Matos, por su aportación. Doctora Vázquez, ¿quisiera agregar algo? Sí, creo que es bien importante, como todos han mencionado, el que sea un parto institucionalizado, el valorar los factores de riesgo, nosotros como clínico obstetras ir adelantándonos a cómo se ha dado todo el trabajo de parto para poder ir sabiendo las complicaciones que vamos a tener, como por ejemplo la hemorragia obstétrica, que nosotros sabemos los pacientes que son potencialmente complicadas, ¿no? Pero algo que en la práctica diaria nos funciona mucho aquí es la cardiotocografía, que en realidad es algo ya estandarizado en todo el mundo. Pero el aprender y entrenar bien a un equipo sobre los patrones cardiofetales en un trabajo de parto, creo que son claves para poder tomar decisiones de manejo bastante conscientes y disminuir el riesgo de asfixia perinatal. El entrenarnos en poder leer bien nuestras cardiotocografías para poder saber en el momento preciso si algo está sucediendo con nuestro trabajo de parto es muy importante, ¿no? Porque la cardiotocografía va a tener cambios que son reversibles y que son irreversibles, que nos hablan de hipoxia fetal y que nos hablan de asfixia fetal. Entonces, porque su misma fisiopatología nos lo dice, ¿no? Entonces, el poder reconocer de una manera oportuna un patrón fetal categoría 2 o un patrón fetal categoría 3 nos va a permitir el poder tomar medidas en un momento correcto. El patrón fetal categoría 3, categoría 2, perdón, principalmente a mí me parece más complejo porque no hay un manejo específico y establecido, no existen algunos esquemas de protocolos bajo la Sociedad Americana, pero no una guía per se de cómo manejarlo. Pero sí es importante que cuando estemos ante uno de ellos pongamos medidas de reanimación, como lo son pues la hidratación de la paciente, el decúbito lateral izquierdo, la oxigenoterapia, que en realidad la oxigenoterapia hoy por hoy está bastante en controversia, pero todas estas medidas que nos permitan saber si este patrón fetal va a cambiar, va a regresionar a un patrón fetal categoría 1 que es completamente normal, se va a mantener, o si por el contrario ya tenemos que catalogarlo como categoría 3, ¿no?
y ante un patrón fetal categoría 3, inmediatamente el término del embarazo por la mejor vía. Entonces creo que estos factores son muy importantes para tomas de manejo oportunas y evitar llegar hacia un nacimiento que al final definitivamente se va a dar, pero la idea es que se dé bajo las condiciones ideales para nuestro recién nacido, para nuestra mamá, y tener pues un buen nácar que al final sí va a tener un impacto sobre la vida a futuro de nuestro recién nacido, ¿no? Gracias, doctora Vázquez, correcto, muy buena aportación. Y teniendo ya la palabra usted, también quisiera una pregunta que tiene usted de parte del chat. El manejo con los corticoides, hablando del tema del esquema de maduración pulmonar y que mencionó usted, un punto que se tiene discusión, después del cumplimiento de la semana 34 que mencionó, ¿hasta qué semana se puede dar? En definitiva, no hay algo per se establecido, ¿no? Los artículos que están publicados hoy por hoy en los metaanálisis hablan del uso de la corticoterapia hasta los pretérminos tardíos sobre la semana 36. Entonces se han visto que incluso usando sobre los pretérminos tardíos sobre la semana 36 hay una efectividad bastante buena, sobre todo sobre la disminución de la taquicardia transitoria del recién nacido. Gracias, doctora. Y también tenemos otra pregunta, aparte del uso del ácido acetilsalicílico. Si la paciente llega después de las semanas 16 semanas de gestación, ¿aún se prescribe la aspirina? En realidad, lo ideal siempre para disminuir este 60% de riesgo de preeclampsia y este 95% de riesgo de preeclampsia con criterios de severidad es iniciarlo antes de la semana 16. Sin embargo, la Sociedad Americana nos dice que incluso antes de la semana 28 tiene el inicio de la aspirina tiene un impacto positivo sobre la disminución de la preeclampsia. Entonces, en definitiva, yo creo que sí, siempre que los beneficios superen a los riesgos, tenemos que administrar la aspirina, ¿no? Claro, y hablando aquí también de la aspirina, entonces, ¿cuándo sabemos o en qué pacientes que reciben ácido acetilsalicílico de causa obstétrica podemos continuarlas y en qué pacientes las vamos a descontinuar? En realidad, lo que nos hablan las guías es que siempre que hay una causa obstétrica, ¿no? La preeclampsia, por ejemplo, el riesgo de preeclampsia es una causa obstétrica, sobre todo en pacientes con síndrome tiroidico y lupus que tienen una causa sobreagregada de riesgo obstétrico. En aquellas pacientes que tomen por otras patologías de fondo, cuyos médicos en cada una de las especialidades existentes hayan prescrito la aspirina, en esas pacientes son las que cuando ya tengamos una cercanía hacia el trabajo de parto o hacia el término de la gestación, son aquellas en las que tenemos que suspender la aspirina. ¿Por qué? Porque ya se han visto que los riesgos son mayores con la aspirina en este tipo de pacientes en un trabajo de parto, ¿no? Gracias, doctora, por resolver la duda aquí a nuestros visualizadores. Y pues bueno, aquí quisiera, antes de cerrar, quisiera que cada uno de ustedes, de nuestros grandes ponentes internacionales, nos dé como conclusión de este tema, qué nos podemos llevar a casa, cuáles son nuestros retos, qué debemos mejorar, qué es lo que ustedes piensan. Quisiera iniciar la palabra con el doctor García. Bueno, tenemos que tener en cuenta que toda paciente embarazada va a ser un reto, ¿verdad? Toda paciente embarazada va a ser muy diferente, incluso hasta pacientes que han tenido su segundo o tercer embarazo, sabemos que va a ser totalmente diferente a los anteriores, ¿verdad? Lo que nosotros debemos hacer con nosotras pues, es garantizar el bienestar tanto materno como fetal, ¿verdad? Llevar a bien a cabo la finalidad del embarazo, ¿verdad? Al fin y al cabo, pues, lo que quiere la mamá es tener el producto de su bebé con él, ¿verdad? Con un bienestar totalmente agradable para ella. Entonces nosotros, pues, como obstetras, ¿verdad? Debemos primero de garantizar un adecuado control prenatal, ¿verdad? Debemos de poner énfasis en todo lo que pues, ya se habló acá en base a las semanas de edad gestacional en primer, segundo, tercer trimestre. Ya sabemos que pues ahora la pirámide invertida pues, nos establece que debemos de hacer un mayor énfasis, ¿verdad? En lo que es en el primer trimestre para detectar cualquier riesgo de anomalías, cualquier riesgo de malformaciones que se pueden ver en esta semana de edad gestacional.
Y bien, pues ya sé que nuestros hospitales pues no tenemos todo a la mano, ¿verdad? Pero tratar de la manera de que con lo que tenemos garantizarle un correcto control a la paciente, ¿verdad? Mantener la calma ante situaciones de estrés o situaciones de emergencia, ¿verdad? Recuérdense que nosotros somos los que manejamos el tema y pues somos los que debemos también con un equipo pues tratar esas causas, ¿verdad? Tenemos 2 vidas en mano, nosotros somos los encargados de manejar 2 vidas y pues garantizar un correcto control prenatal con estos pacientes. Gracias, doctor García. Sí, muy importante y gran conclusión. Doctora Leslie, ¿qué nos gustaría aportar como conclusión? De residentes para residentes, mantenernos siempre en el aprendizaje, ¿no? Siempre estar aprendiendo, siempre estar preguntando, siempre estar poniendo atención, siempre estar en la disposición de adquirir todo el conocimiento que nosotros podamos adquirir, ya sea de libros, ya sea de cursos, ya sea de nuestros compañeros, ya sea de nuestra experiencia. Confiar en nuestros conocimientos y en aquellos conocimientos en los que no confiamos, dudamos o no sabemos, solicitar la ayuda de quien nosotros pensemos que puedan aportarnos la mejor información para poder tener una resolución tanto de la madre como del bebé adecuada. Siempre todo es en pro del paciente, del bienestar del binomio y que nosotros podamos continuar en el aprendizaje para poder tener una formación adecuada donde ya nosotros mismos podamos ya tener la soltura de tratar todas estas complicaciones o todas estas situaciones que se llegaran a presentar. Gracias, doctor. Es correcto nuestro conocimiento, confiar en nosotros, en la evidencia y lo que hemos leído, tener esa seguridad. Doctora Matos. Sí, como conclusión para llevar a casa muy importante, la mortalidad materna sigue siendo un indicador crítico de la calidad de nuestros sistemas de salud. Lamentablemente, muchas de estas muertes son prevenibles, como lo digo desde el principio. Desde el control prenatal debemos identificar los factores de riesgo, educar nuestras gestantes sobre signos de alarma, ofrecer intervenciones preventivas como el manejo de hipertensión arterial, seguimiento cercano con nuestros pacientes de alto riesgo. En el contexto de las emergencias ya obstétricas, protocolos como el Código Rojo son fundamentales, ya que permiten una respuesta inmediata, organizada y multidisciplinaria frente a situaciones como la hemorragia, preeclampsia, sepsis. Esto garantiza una disponibilidad de recursos esenciales, coordinación del equipo y disminuye así los retrasos que a menudo resultan fatales para nuestras pacientes. La capacitación continua del personal de salud, la organización hospitalaria y la garantía de recursos como sangre, medicamentos y el material quirúrgico son medidas indispensables para salvar vidas. Debemos de recordar que cada muerte materna representa no solo la pérdida de una vida, sino que un llamado urgente a mejorar nuestros procesos y sistemas de atención. Si actuamos con rapidez, conocimiento y compromiso institucional, podemos transformar estas estadísticas en historias de supervivencia. Que ninguna muera al dar vida debe de ser un compromiso real de todos nosotros, desde una consulta prenatal hasta la sala de urgencias. Gracias, doctor. Es correcto. El código en diferentes países tiene su nombre: azul, código oro, código mate, código aéreo, código del nombre, del color que sea, pero mientras que todos estemos coordinados y tengamos esa rapidez y eficacia de tratar al paciente para dar una resolución adecuada. Doctora Jimena, ¿nos gustaría aportar algo? Sí, puedo poner unas diapositivas que me parecen bastante importantes ya para cerrar. Donde básicamente quería mostrar esto que se presentó el mes pasado en una conferencia que hizo el Congreso de mi país para poder mostrar cómo íbamos ante la mortalidad materna. Y definitivamente muestra una disminución bastante buena y bastante importante en los últimos 20 años, como se los mencioné hace un rato, ¿no? En Perú hemos disminuido en los últimos 20, del 2000 al 2023 se disminuyó en 56% la mortalidad materna.
y en los últimos 3 años, 2023, 2024 y 2025, venimos en una disminución de un 23%, lo cual es sumamente positivo, con excepción del 2021 que hubo un pico debido al COVID, que lógicamente era algo que a nivel mundial fue catastrófico. Y esta diapositiva que me parece aún más importante, que es de la OPS, que muestra de la Organización Mundial de la Salud, junto con la OPS, que muestra cómo a nivel de toda Latinoamérica venimos con una disminución constante e importante de la tasa de mortalidad materna, ¿no? Venimos en América Latina con una disminución del 16.8%, en el mundo con una disminución del 40%, y para el año pasado, la OPS mostró que de 260.000 muertes que habían a nivel mundial, en América Latina solamente solamente por poco decir eran 7.850, que representan un 3% de la mortalidad materna mundial. Entonces, bajo términos generales, así sea una, es lo suficientemente importante como para seguir trabajando en conjunto, por lo que representa una muerte materna, ¿no? Que va a afectar no solamente a la mujer, sino a toda una vida y a toda una familia y a todo un núcleo familiar y una organización familiar. Entonces es muy importante que, si bien es cierto, venimos haciendo las cosas de manera correcta, con un impacto bastante positivo, la meta siempre debe ser que la mortalidad sea nula. Por todos los impactos que tiene la mortalidad materna, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, ya hemos visto que el trabajo estandarizado, el trabajo estratégico y sobre todo el trabajo en conjunto en todas las esferas de atención y en todos los niveles de atención de salud es sumamente importante para poder generar un cambio y poder llegar a estas metas bastante ambiciosas pero bastante positivas que se han planteado para el año 2030. Y creo que vamos por un buen camino. Y este tipo de actividades que se hacen, la verdad es que son muy enriquecedoras porque muestran todo lo positivo que vamos teniendo en distintos países, que tenemos un contexto y una población bastante parecida y con muchas necesidades, pero que trabajan en conjunto para generar cambios positivos. Entonces, básicamente, siempre tener la idea de que el trabajo constante tiene que ser nuestra meta y sobre todo el trabajo articulado, ¿no? Entre todos, para poder generar estos cambios y seguir con esta disminución de la mortalidad. Claro, muchísimas gracias, doctora Vázquez. Bueno, con esto concluimos nuestra sesión. Quiero extender mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy. Hay que hacer estas sesiones internacionales más frecuentes y el entusiasmo y participación que no solamente los ponentes, que todos los que estamos aquí han hecho, es para que esta sesión sea realmente atractiva y que las ideas aquí compartidas sean valiosas no solamente para ellos, que nos están viendo, para todos, compartir esta información. Gracias, doctora Cristel de República Dominicana, gracias, doctora Jimena de Perú, doctor Álvaro de Argentina, y representando aquí a Leslie, a México, la doctora Leslie. Y también gracias a la Asociación de Médicos Residentes de Ginecología y Obstetricia, del doctor Rochin, el doctor Leo, por organizar este evento y por sus contribuciones para que esta sesión fuera memorable. Y hay que recordar que somos nosotros quienes día a día, con el profesionalismo y esta dedicación que le tenemos a esta amada profesión, marcan la diferencia en la vida de nuestros pacientes. Invito a todos mis colegas a nivel nacional que nos vayan a seguir en redes sociales, en Instagram como Residentes AMGO, para que nos sigan y puedan estar en estas pláticas, las cuales son de vital importancia para todos. Contribuir a la mejora de la atención por medio de la información, conocimiento y experiencias, no solo de donde vivimos, sino a nivel mundial, como esta gran ponencia. Y recuerden siempre que el cambio lo hacemos nosotros día con día. Le quiero hacer la palabra al doctor Rochin. Muchas gracias. Igual recalcar la importancia de estos eventos, ya lo hicieron perfectamente bien. Fue un placer trabajar con cada uno de ustedes y quiero cerrar con algo de concientización en este aspecto. La mortalidad materna siempre va a ser un tema a discutir, siempre va a ser algo que queremos disminuir. Y creo que estos eventos académicos nos ayudan no solamente a compartir las experiencias de cada uno de nuestros países,
sino también darnos herramientas para mejorar, para la mejoría continua, que es algo que necesitamos nosotros. Agradezco la participación y fue un placer coordinarles este webinar que ha sido desagrado. A todos los ponentes lo hicieron de maravilla y pues les cedo la palabra a Leo para cerrar este webinar. Y sobre todo quiero hacer un último punto, recordar que el ginecólogo, el obstetra en este caso, está pensando por dos, siempre hay que pensar por dos. No olvidarnos también de que tenemos dentro de esa madre un bebé que quiere claramente nacer bien, no tener ningún problema futuro y sobre todo conservar a su mamá después del parto. Entonces esto nos ayuda a ir mejorando constantemente. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a toda nuestra audiencia que nos aguantaron después de todas las 2 horas. Creo que fue bastante fructífero todo lo que pudimos sacar de estas grandes experiencias, pues de cada rincón de nuestro continente, desde el Caribe, Centroamérica, Sudamérica y nuestro país. Pues los esperamos el siguiente mes, en el mes de septiembre, para el siguiente que organizaremos. Agradezco eternamente a los ponentes por haber aceptado nuestra invitación y pues saben que aquí tienen su casa en México, y a nuestros residentes mexicanos también saben que cuentan con todo nuestro apoyo. Un agradecimiento a la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, al ingeniero Ismael, que nos apoyan en esta logística para poder llevar a ustedes este tipo de eventos que sin duda nos vienen en nuestra práctica clínica y que es un gran reto que tenemos en nuestra región. Si bien, como dijo bien, estamos disminuyendo en Latinoamérica la mortalidad materna, nuestra meta siempre va a ser la 0 muertes maternas.